Estamos con el tema de la reforma de la Constitución, que les decía recién. Por eso ya inmediatamente nos vamos a tomar contacto con nuestro compañero de tareas, nuestro cronista, el periodista César Lazo, desde la Convención Constituyente en la legislatura provincial. César, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Daniel? Buenas noches. Si usted me viera, me miraría. Pero Estoy en un balcón, acompañada de dos bellas damas. Pero por supuesto, usted sabe que yo a usted lo sigo hasta la muerte. Bueno, Daniel, aprovechemos porque hay no me diga, está terminando el año así, en modo galán. Disculpe. Qué silencio que ha hecho. Sí, es que estaba atendiendo a la doctora López Morillo, porque bueno, se ha sumado a esta entrevista. Le decía que en este momento hay un cuarto intermedio. Bien. Lo primero que hay que destacar. Bueno, es que primero cuénteme, está en la legislatura provincial. Sí, señor. Convención Constituyente, que están El tercer plenario. Con el debate final. Bien. Ahora sigamos. Bien. En principio, lo vamos ahora a aclarar con la doctora Laura Cartucha. Hubo una propuesta del ingeniero Villada, el convencional. Sí, señor. Villada, con respecto a la modificación de la jura. No va a ser este lunes 20. Bien. ¿Cuáles son los motivos? Nos va a decir la doctora Laura Cartucha. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches, estamos en vivo para 7 p.m. No se va a jugar el día lunes. ¿Por qué no nos cuentan los motivos? Hola, muy buenas tardes. Bueno, sí, estaba previsto que la jura sea el día lunes, pero como es de público conocimiento y a raíz del estado de salud de nuestro gobernador, quien se encuentra internado, gracias a Dios, evolucionando muy bien, favorablemente, la propuesta que se hizo es que se extienda hasta el 23 de diciembre para que ese día el gobernador pueda estar presente como máxima autoridad de la provincia y realizar la jura de la nueva Constitución. Ese es el motivo, Daniel, por el que no se va a jurar el día lunes. Bien. Después hubo una presentación de un proyecto y acá vamos a apelar con la doctora López Morillo con respecto en qué consiste este proyecto, por qué hay tanto debate, que se tuvo que ir a un cuarto intermedio debido a que no había un acuerdo de la respuesta que hubo de la auditoría. Doctora, le agradecemos su tiempo. Cuéntenos en qué consiste este proyecto presentado por la oposición. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. En verdad el proyecto se refiere a cuestiones que resultan ajenas a las labores propias de esta convención, que tenemos una tarea acotada al marco legal que estableció cuáles son los artículos claramente que tenemos que reformar. La misma ley y el artículo 184 en fines de la Constitución dice que serán nulas, de nulidad absoluta, toda cuestión que sea ajena a esta Constitución que tenemos que reformar. En tal contexto, se han pedido informes a la auditoría que exceden ampliamente temas que nosotros nos tocan reformar, y se los pidieron como el informe fue realizado en nombre de convencionales constituyentes. Por eso yo entiendo que la auditoría no ha brindado la información. Si bien es cierto que existe una ley de transparencia y de gobierno abierto que los obliga a brindar información, han errado en la vía. Lo tendrían que haber pedido de otra forma. Entonces yo entiendo que por ese motivo es que se generó esta discusión y ahora este cuarto intermedio para dialogar a ver cómo se resuelve este tema. Doctora Cartucha, este cuarto intermedio, ¿qué es lo que se va a analizar? ¿Qué es lo que tratan de llegar a un acuerdo? Bueno, en realidad se va a analizar si es que corresponde ese pedido de informes que se hizo por parte de algunos convencionales, porque recordemos que no todos hemos pedido informes, así que bueno, eso es lo que se está analizando, para eso se solicitó este cuarto intermedio, para ver si podemos llegar a un acuerdo en cuanto a lo que es la resolución del conflicto. Como bien lo explicó la doctora López Morillo, esto sale de lo que es la Convención Constituyente, con lo cual, digamos, se declararía de nulidad absoluta, como ella bien lo explicó, ¿no? Ahora, esto va a implicar también que este plenario, este tercer plenario, se retrase. Se calculaba que hoy iban a estar hasta la medianoche, pedir un cuarto intermedio para continuar mañana a las 9 de la mañana, pero aparentemente esto se va a alargar demasiado y quizás lleguemos hacia el sábado.
Esperemos que no. Yo creo que el motivo de este cuarto intermedio es para que se pongan de acuerdo y rápidamente podamos resolver este tema y abocarnos ya de pleno a los artículos que tenemos que reformar. Son los primeros temas que o los despachos que van a debatir este día. Según tengo entendido, se trataría en primer lugar todo lo relativo al régimen municipal y terminado él, pasaríamos inmediatamente a auditoría. Daniel, usted me dirá con cuál de las con las dos, por supuesto, César. Entonces empezamos con la doctora Laura Cartucha para que usted pueda conversar con ella. Gracias. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Daniel? Muy buenas tardes. Bien, gracias por tu tiempo, como siempre. Bueno, Laura, se llega no hay un consenso general, hay dictamen de mayoría y minoría. Por estas últimas horas, ya cuando se llega al debate final, ¿existe expectativa para que se pueda avanzar en algunos temas, obviamente, tratando de ver si se logra algún consenso más? Mira, la verdad es que nosotros hemos llegado a un muy buen consenso en cuanto a lo que fue el poder judicial. Sí, con respecto a los otros poderes existen dictámenes de mayoría y de minoría, y creo que cada uno ya tiene una postura sentada y bueno, todo este tiempo lo que nos ha llevado de discusión a lo largo de las comisiones, bueno, no creo que podamos lograr, digamos, ahora en estos momentos un consenso con la oposición con respecto a esto. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. La verdad que nosotros siempre, desde que comenzó la Convención Constituyente, estuvimos abiertos al diálogo, a la búsqueda de consenso, pero bueno, cada convencional tiene sus posturas, algunas políticas, otras personales, y en base a eso creo que se han establecido los dictámenes de mayoría y de minoría que han surgido de cada una de las comisiones. Exactamente. Ahora, bueno, de no llegarse a esto, se irá, como en cualquier ámbito legislativo, a la votación, y ahí se definirá el tema. Sí, exactamente. Bueno, de hecho, ahora acaba de finalizar el cuarto intermedio y nos están llamando para ingresar, bien. Así que empezaremos con lo que es el debate de cada uno de los artículos y de los puntos. Exacto. Bueno, te liberamos, doctora Cartucha, y luego, por supuesto, continuaremos con lo que será el análisis de esto importantísimo tema que es reformar la Constitución. Gracias, como siempre, Laurita, un beso. No, por favor, gracias a vos, un beso. Sí. Ahí está ingresando la doctora López Morillo y la doctora Laura Cartucha, precisamente con esta finalización del cuarto intermedio. Bueno, sería conveniente, con el tiempo que requiera, César, ¿no? Saber qué pasó, qué se consensuó en este cuarto intermedio, porque la pregunta de fondo sería, ¿tanta incidencia tiene este pedido de informe como para retrasar el debate final en este plenario de convencionales, César? Sorprendió la presentación del proyecto en principio. Si bien aceptaron, creo que el senador Soto y alguien más levantó la mano para que no se acepte este proyecto, porque aparentemente conocía el contenido, pero el resto quería saber de qué se trataba. Ajá. Así que bueno, le voy a poner el parlante. Ya estoy en el sector de prensa. Bien, señor, usted es un maestro, usted tiene un salvoconducto ahí en la cámara. Lo vamos a escuchar al ingeniero Villada, Daniel. Por supuesto, muy bien, gracias, César, lo escuchamos. La voluntad que existe de esta convención respecto a expresarnos, propongo la modificación del texto de la declaración de la siguiente manera. La Convención Constituyente ratifica la plena vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 27.275 de la República Argentina, a la cual nuestra provincia adhiere por Ley 8.173, que tiene rango constitucional, y en virtud de los tratados que la República Argentina ha suscrito. En consecuencia, notifíquese a los diferentes organismos de la Administración Pública Provincial. De esta manera, Daniel, se ha modificado el proyecto. Ahora va a hablar la doctora Escudero.
que se debe notificar al auditoría general de la provincia, eso no tiene mucho sentido. O sea, esto es a raíz de la declaración de la respuesta de la auditoría. Entonces, notifíquese a la Auditoría General de la provincia y a todos los organismos del Estado. Punto. Como para decir, es una obligación para todos. Y la palabra del convencional Villada. Estamos de acuerdo con la modificación solicitada y pido al señor presidente que se vote, por favor. Tiene la palabra la convencional del Estado. Gracias, señor presidente. Yo me pregunto por qué no agregar, no recuerdo si estaba o no antes, lo que dice la Constitución, que los informes, dictámenes y pronunciamientos finales de la auditoría tienen la calidad de públicos y deben ser publicados por la misma. Como dice la convencional Escudero, la respuesta tendría que haber sido, están publicados, fíjense en la página, y eso no está en la modificación de la resolución. Gracias, señor presidente. Gracias, señora convencional. Tiene la palabra el convencional Mónico. No va a hacer uso de la palabra. Bien. Entonces vamos a votar el texto con el pedido de modificación de la convencional Escudero. Así es, por secretaría se va a dar lectura al texto definitivo. Están buscando el texto, Daniel, porque la modificatoria que ha presentado la doctora Escudero no está incluida. A ver, escuchemos. Ratifica la plena vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 27.275, a la cual se encuentra adherida la provincia por Ley 8.173, y que tienen rango constitucional en virtud de los tratados que la República Argentina ha suscrito. En consecuencia, notifíquese a la AGP la obligación legal y constitucional de brindar toda la información que se le requiera. Por eso, ya en consecuencia, notifíquese a la Administración, a la Auditoría General de la provincia, la obligación que están obligados, o la obligación legal, pongo que están obligados la obligación legal. En consecuencia, notifíquese a la Auditoría General de la provincia la obligación legal y constitucional a brindar toda la información que se le solicite. Realmente falta la parte que dijo la doctora Escudero. A ver, escuchemos a la doctora, a la convencional, Silvina Vargas. Gracias, señor presidente. Creo que tendría que ser en consecuencia notifique que la auditoría y a todos los organismos del Estado lo que se porque era el agregado que solicitaba la convencional Escudero. Estamos de acuerdo. A la Auditoría General de la provincia y demás organismos del Estado la obligación legal y constitucional a brindar toda la información que se le solicite. Esa es la declaración que quería la doctora Escudero, que la información de la auditoría, como de todos los organismos del Estado, tengan este tipo de transparencia y expuesta hacia el público salteño. ¿Se van a votar? A ver si hay alguien que se oponga. Está aprobado por unanimidad. De esta manera, entonces, van a empezar al debate, Daniel, con respecto a lo que es el orden del día de este plenario, el tercer plenario que tiene
la Convención Constituyente de Salta. Bien, correcto. Bueno, les cuento, el secretario administrativo estaba, creo que ya por dentro transpirando, porque no encontraba el texto correcto con las modificaciones. Y era sencillo, eran 2 o 3 palabras más que tenía que poner, y demás organismos del Estado, y terminaba ahí el debate. Pero bueno, estos son las apostillas que... Sí, señor, las apostillas. Siempre pasa, siempre pasa. Bueno, creo que todos están perdonados. ¿Te acordás cuando Carlos Menem se equivocó de discurso? Sí. ¿Te acordás? Subió al atril Carlos Menem y empezó a dar su discurso, y todo el mundo lo miraba como diciendo, ¿de qué habla este? Al final dice, me equivoqué de discurso. Bueno, a partir de ahí se perdona todo. Sí, fue una de las cosas graciosas. Exactamente. La equivocación del presidente Menem solamente hubiese sido de los discursos. No, ya está. Lo nombramos al pasar, porque bueno, se fue sin pagar tamaño desastre que hizo. Bueno, pero esa es otra historia. Bueno, César, ¿cómo ve el tema? No, nos decía la convencional Cartucha, la doctora Cartucha, que ya no hay posibilidad. Es verdad, ya no hay. Como dijo, lo último que se pierde es la esperanza, pero ya a esta hora ya es imposible pensar que pueda avanzar en algún tipo de consenso, ¿no? Así que bueno, César, vos lo manejás desde ahí, fíjate si habrá chance de hablar con alguno de los convencionales que no esté haciendo uso de la palabra. Bueno, manejalo vos desde ahí según tu criterio. Sí, y lo que me llamó la atención, estuve conversando con con el convencional constituyente Javier Mónico, que antes de emitir los dictámenes de la Comisión de Control, había un consenso entre todos los integrantes, y que hubo una influencia externa a la Comisión que terminó en esa división de dictámenes, que haya un dictamen de mayoría y otros de minoría. Me llama la atención que esto haya ocurrido porque, según lo que indica el constituyente Mónico, es que no tiene o no puede dar los nombres de quienes influenciaron en esas decisiones, pero que complicó que esa comisión tenga un dictamen único, y que podría ser lo que creo el gobernador de la provincia quería en lo que respecta a la auditoría de la provincia. Así que vamos a estar atentos. No sé si se tratará el día de hoy, porque reiteramos, es lo que le preguntaba a ambas convencionales constituyentes, no creo que traten todo lo que tenían planificado para el día de hoy, porque empezaron excesivamente tarde. Sí. En principio se había hablado que era a las 15, después la trasladaron a las 17, después me decían 17:30, y finalmente a las 18:20 recién comenzaron con el tercer plenario. La hora límite es las 24 horas. Muchos dicen que quizás a las 22:30 ya pidan el cuarto intermedio, sí, para volver mañana a las 9 de la mañana. Así es. Así que enseguida vamos a conversar con alguno de ellos. Sí, señor. Nos vaya adelantando. Bueno, perfecto. César, vamos a la pausa, ya tenemos que hacer la pausa, y luego retornamos con vos ahí para que, bueno, le sigamos llevando a través tuyo, desde la Convención Constituyente, lo que es el inicio de este debate final de la reforma de la Constitución, ¿sí? Perfecto, Daniel. Gracias, César, un abrazo. Vamos a hablar ahora con el convencional constituyente Roberto Gramaglia, que es de la Comisión Municipal. Le agradecemos como siempre a Jorgelina Latorre, que es la que nos hace de nexo con los distintos legisladores, y lo mismo que el anterior martes agradecimos a David Yanyuk. Ahora vamos a agradecerle a la señora Jorgelina Latorre. Mándele un beso a Jorgelina de parte mía. Ya vamos a agradecerle en vivo.
Bueno, Roberto, estamos en vivo para FM Pacífico por 7 PM con Daniel Salmoral. Estas discusiones que están habiendo en la previa, porque no estamos todavía avanzando en lo que se tendría que avanzar, ¿qué sensaciones le deja? Bueno, buenas tardes, un gusto saludarlo a usted y a Daniel y a toda la audiencia que nos está sintonizando. Bueno, esto es lo que suele ocurrir, no debería, pero bueno, es parte de las discusiones donde se interponen temas que no son necesariamente lo que se van a tratar. Se dio el tratamiento correspondiente a aquellas cuestiones que habían ingresado y que debían ser tratadas. Pero ahora, cuando íbamos a empezar a tratar el orden del día, surgieron estas cosas que, bueno, espero que ahora se subsanen. Y con respecto a lo que empieza a hacer el debate, que va a ser la parte municipal, ¿se ha quedado conforme? ¿En qué dictamen está participando usted? ¿Cuáles son las cosas que podemos anticipar a los salteños respecto a los dictámenes? Bueno, yo he firmado el dictamen de mayoría porque comparto esa unificación de criterios que hubo. Yo había presentado un proyecto que difiere del que finalmente hemos acordado, pero no es sustancialmente en ese aspecto como para no firmarlo. Lo que se le va a proponer a la comunidad de Salta, de toda la provincia, es que, por ejemplo, los concejales, voy a empezar por atrás, desde atrás para adelante, los concejales duren 4 años, que haya reelección intermedia en aquellos municipios que tienen más de 7, los que tienen menos de 7, o sea, 3 y 5, van a tener sin elección intermedia, o sea, los concejales entran y se van en el mismo periodo que el intendente. Los concejales y el intendente van a poder ser elegidos y reelegidos por una vez, o sea, 4 años de elección, y si la gente los vuelve a apoyar, 4 años más, 8, y ahí no pueden volver a ser candidatos a concejal y a intendente si no dejan pasar un tiempo que sería la elección, o van de candidato a otra cosa o no, por ejemplo. Después, los municipios para tener categoría de tal van a necesitar no solamente tener 3.000 habitantes, hoy es 1.500, se eleva a 3.000, sino que también tiene que tener sustentabilidad ambiental, económica, social y que tenga que ver con la posibilidad que se desarrolle. Y esas cantidades de habitantes de 3.000 pueden ser menor que hubo, ¿no? Como hubo, perdón, en otros casos, por razones de área de frontera, razones históricas o razones geopolíticas. Esas son las cosas más, diríamos, más sobresalientes. No quiero pasar el chivo, pero yo había propuesto 5.000 habitantes en vez de 3.000, y después había propuesto que tuviéramos la posibilidad, aquellos que tenemos carta orgánica, que sean las futuras convenciones constituyentes las que resuelvan si los concejales se renuevan en su totalidad o por mitad. Y bueno, ¿Hoy cómo quedaría? Hoy, si se aprueba, de 3 y 5 concejales van a durar 4 años, entran con el intendente y se van con el intendente. Los que tienen más de 7, o sea, todos aquellos que tienen más de 7, 9, 12 y más. Si mal no recuerdo, en aquel plenario aclararon que son 35 los municipios que tienen más de 7. No, más de, sí puede ser, porque los que tienen carta orgánica son 20 y pico, la cifra no la tengo de memoria. Eso implicaría que aquellos que no tienen carta orgánica o que tienen 3 y 5, como no los números no permiten garantizar cierta participación y la situación, digamos así, no solo de la participación y el sistema de proporcionalidad y la paridad de género, en 3 y 5, entonces se deja para 7, 9 y más concejales que vayan a ser renovados por mitad o por una cifra que sea, por ejemplo, aquellos que tienen 9 van a ir 5 con el intendente y 4 en la intendente. La pregunta del millón va a ser, los que fueron elegidos ahora en estas elecciones del 15 de agosto, ¿van a ser una duración de 4 años, van a durar 2 años y después 2? No, 2. Los concejales que han asumido hasta el 10 de diciembre, que ya pasó,
esos van por 2 años. Y recién en el 2023 se va a aplicar esto, y ahí tendrán que adecuarse en los consejos deliberantes cómo hacen el sorteo de quiénes, en el caso de 9, quiénes son los 4 que irían por 2 años y que van a tener la posibilidad de ser elegidos únicamente una vez más. Y después van a tener que esperar porque ya van a tener 2 elecciones. Daniel, lo está escuchando el convencional constituyente Roberto Grameo. Gracias, César, muy amable. Roberto, ¿cómo te va? Qué gusto. Gracias, Daniel, un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Igualmente. Vos sabés que la vez pasada charlamos acá en el programa con el doctor Martín Ávila, que como a vos te consta es un estudioso del régimen municipal, tiene una publicación que creo yo que es un aporte valioso, ¿no?, en este tema, donde hay hay pocos estudiosos y demás que yo conozca, y seguramente vos también. Bueno, está el doctor Ávila, el oveja César Álvarez, y para mucho de contar. Y el doctor Ávila lo que planteaba me parece un tema interesante, no sé si finalmente lo habrán contemplado ustedes, pero él planteaba este inconveniente que se da en aquellos municipios que, como vos bien lo decías, Roberto, tienen nada más que 3 concejales, y él aconsejaba que más allá de la cantidad de habitantes de cada municipio, el mínimo de concejales tendría que ser 5. ¿Se consideró este aporte o esta idea del doctor Ávila, Roberto? Sí, Daniel, conozco la propuesta porque la hizo en varios lugares y acá también. Sí. Pero bueno, en la, digamos así, casi por unanimidad, podría decirte, no prosperó el incrementar el número de concejales en aquellos municipios que tuvieran 3 y llevar todos a 5. Se ha decidido en realidad mantener esa situación como está y tratar de que los concejales duren 4 años, que es lo que se está por empezar a tratar. Exacto. ¿Estás conforme en líneas generales? Porque vos, tú tenías tu idea, tu postura, finalmente nos contabas recién que terminaste consensuando. ¿Resignaste algo de lo que en particular querías plasmar en la reforma, Roberto? No, mira, en aras de tener un mayor acuerdo, uno tiene que tener la posibilidad y la capacidad de consensuar con las otras opiniones. A mí el tema de dejar librado a las cartas orgánicas era darle un refuerzo a la autonomía municipal. Sí. Para aquellos que somos municipalistas, comparto. Hacer, pero bueno, si no he conseguido que los otros convencionales piensen de la misma manera, he valorado el hecho de que se pueda trabajar y que los consejos deliberantes puedan en el futuro ser renovados por mitad y darle participación a la ciudadanía con el voto y a la gente que milita en los distintos partidos a postularse. Yo comparto tu postura, te anticipo. Me parece absolutamente razonable. Ahora, ¿cuáles fueron las causas que esgrimieron para no apoyar tu idea, tu propuesta? En el caso específico de la Carta Orgánica, lo que han querido es que estuviera sujeto la disposición, estuviera sujeto a una disposición constitucional, y que esa disposición constitucional fuera para aquellos que están incluidos en 7 a más, o sea, hasta 21 que tienen la capital, bajo un mismo régimen avalado por la Constitución, y que no fueran cartas orgánicas las que estuvieran con un régimen en un lugar de una manera y en otro lugar a lo mejor de otra manera, que podría ser con intermedias en todos o con intermedia en algunos y en otros no. Esa fue la explicación. O sea que en el caso de la Comisión de Régimen Municipal, podríamos decir que tarea cumplida, convencional Gramaglia. Sí, Daniel, sí, calculo que sí, estamos empezando a tratar el tema, por eso me están llamando. Bien, te liberamos. Con los votos en una realidad. Sí, señor, te liberamos y lo seguiremos luego ya cuando se concrete la jura. Te agradezco, Roberto, te mando un abrazo. Muchas gracias a vos, Daniel, un abrazo grande y saludo a la audiencia. Vamos a ver, acá está saliendo el senador Guillermo Durán Cornejo para ver si podemos comenzar un minutito con él y de que no lo planteemos a él. Ahí está, se desocupa y nos va
atender el convencional constituyente Guillermo Durán Cornejo para que nos cuente. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Directamente ahora es convencional constituyente, ya no es más senador. Me cuesta trabajar con los legisladores y con los convencionales constituyentes. El resto cumplido, exactamente. Recién estábamos hablando, creo que el punto crucial que va a tener esta convención constituyente va a ser cuando se hable la duración del mandato del gobernador. ¿Coincide con nosotros? Sí, por supuesto, pero yo creo que ha quedado muy claro no solamente por el texto que se ha ofrecido en el dictamen, sino que de boca del propio gobernador está clarísimo que de ninguna manera aceptaría un tercer mandato, y a nadie se le pasa por la cabeza semejante cosa. En algún momento, en las anteriores modificaciones, también se planteaba que iban a ser 8 años, pero en la interpretación es donde se encontraba ese lugarcito como para poder decir que haya 3 gestiones. Se acabó, ya no hay más margen para picardía, se acabó, la gente ya dijo basta y no hay lugar para picardía. Lo que pasaba en aquellas oportunidades, que muy bien hace usted en recordar, es que había pícaros que llegaron a modificar la Constitución solamente para beneficio propio. Esta es la primera vez, por lo menos en los últimos años, que se hace una modificación para limitar, y es lo que la ciudadanía pide. Daniel, lo está escuchando el convencional constituyente Guillermo Durán Cornejo. Gracias, César, muy amable. Guillermo, ¿cómo te va? Qué gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bueno, Bien. Sí, recién lo que preguntaba César, y eso lo estábamos charlando, ¿no? Y justamente decíamos de la palabra del gobernador en este sentido, cuando él dijo 8 años son suficientes, pero alguien me decía de los convencionales de la oposición, ¿te acordás de ese viejo sketch televisivo que decía memoria falla, boleta no? Entonces dice, bueno, como puede fallar la memoria, le pongamos una cláusula transitoria que diga claramente que este es el primer periodo. Yo coincido con vos, Guillermo, que yo creo que ya no hay margen para picardías, ¿no? Pero bueno, por ahí puede aparecer dentro de algunos años alguien que diga no, porque el primer mandato de Sáenz fue con la Constitución vieja, por lo tanto este es el primero. Bueno, vos sabés cómo es el tema. Sí, coincido con vos. Si vos me preguntas a título personal es una cosa. Ahora lo que se decidió en bloque y a través de los dictámenes es algo distinto, y bueno, yo estoy obligado a respetarlo, porque No, la claro. mayoría es la que decide. Por supuesto que sí. Pero me quedo tranquilo porque, reitero, no hay más margen en Salta para pícaros, para picardías. Ya no. Ujú. No, sobre todo porque fue el propio gobernador quien lo dijo muy claramente, 8 años es suficiente. Guillermo, después de esta tarea como convencional, están terminando la labor, ¿te vas satisfecho? ¿Te sentís tranquilo de haber participado de esta reforma? ¿Crees que es la reforma, dentro de lo que se pudo hacer, está cumpliendo con las expectativas del salteño de a pie? Bueno, no es tal vez lo que yo hubiera deseado, lo que yo en distintas oportunidades con vos mismo Sí. Hice pública. Exacto. Pero por supuesto que sí, me voy satisfecho porque se logró dentro de todo lo que la ciudadanía está pidiendo, y es la limitación de los mandatos y que se terminen los cargos eternos en los 3 poderes del Estado. Uh-huh. Claro, la mayor expectativa estaba planteado en lo que es el Poder Judicial. ¿Nos podés adelantar cómo va a quedar finalmente el tema, los jueces de corte, por ejemplo? Bueno, es muy probable que quede en 10 años máximo y ninguna probabilidad de volver. Solamente 10 años, el máximo. Bien. ¿Y qué va a pasar con los actuales miembros de la Corte? ¿Se lo va a computar a los años que ya estén allí, Guillermo? Bueno, yo tengo entendido que habría que
poner énfasis en esto, y ese es el riesgo que hay, porque hay algunos miembros de la Corte que llevan una enorme cantidad de años en cargo. El caso de Fabián Vittar, por ejemplo, lo ponemos de ejemplo nada más, no porque tengamos nada particular con el doctor Vittar, sino simplemente como un ejemplo, ¿no? Claro, ese podría ser. Yo creo que la ciudadanía, a través de los convencionales y con los dictámenes, y como va a quedar definitivamente redactado, va a ser el reflejo de lo que la ciudadanía está pidiendo, y es el no eternizarse en los cargos. Y en base a eso, yo creo, como dije al principio, voy a insistir, Daniel, no hay margen para picardías, y no solamente picardías en el Ejecutivo, sino ni en el Legislativo, ni en el Judicial. Esperemos que así sea. Lo último, el otro tema fundamental que hemos charlado con vos a lo largo de tantos años, Guillermo, el tema de los organismos de control, ¿no? Bueno, también ahí había que poner énfasis, y en ese sentido, ¿cómo has visto los análisis que se hicieron hasta ahora y qué puede quedar finalmente? Bueno, se va a quedar garantizando que la minoría, o sea, la oposición, va a ser la que tenga la mayoría en el organismo de control. Y ese era el espíritu ofrecido en campaña, esa era la idea original al momento de pedir esta convención para modificar la Constitución, que verdaderamente, como ocurre en todos los lugares del mundo, incluso a nivel nacional en la Argentina, que se controle y que no los que estén gobernando sean los que se autocontrolen, y garantizando que la oposición tenga la mayoría en el organismo de control. Estamos garantizando ese control que hasta ahora obviamente no era de ninguna manera garantizada. Exacto. La última, te pido esta consideración. Desde algunos sectores se hablaba de modificar la manera o la forma de selección de los miembros de la auditoría. A ver, un minutito, por favor, le voy a poner otro retorno al... Hola. Ahora, a ver, ahí sí. Sí, te recupere, Daniel. Bien. La última, y te libero, querido Guillermo. Se hablaba de modificar la forma o la manera de seleccionar a los miembros de la auditoría. ¿Seguirá siendo a propuesta del gobernador con acuerdo del Senado? Porque algunos planteaban que se lo haga de otra forma. Va a ser clarísimamente a selección en la legislatura, con los miembros en cuya comisión tendrán mayoría la oposición. Esa es la clave. Bien. Porque hasta ahora no se cumplía, porque no se aclaraba quiénes eran oposición. Ahora se aclara al punto de decir que los partidos que integren los frentes electorales y que hayan acompañado a un determinado gobierno son considerados oficialistas. O sea que clarísimamente se va a separar la paja del trigo, y los que sean oficialistas serán oficialistas y oposición. No como hasta ahora, que se disfrazaban de opositores y terminaban siendo todos oficialistas. Todo un logro, Guillermo. Y sí, la verdad que sí. El trabajo perfecto no existe porque somos imperfectos los hombres. Sí. Pero así como te dije al principio, sí me voy satisfecho porque en un 90% se logró lo que se quería. Bien. Yo creo que si esto se concreta finalmente, porque hay un viejo refrán que dice no nos pongamos la piel del oso antes de cazarlo, sí, es cierto. Esperemos que se apruebe y demás, pero creo que puede terminar siendo un ejemplo a nivel nacional, Guillermo. Y sí, vamos por buen camino. Sí, señor. Bueno, te agradecemos, seguramente seguiremos charlando como lo hemos hecho siempre, Guillermo. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Daniel, hasta la próxima. Chau. Yo le hago la última consulta a Guillermo. ¿Qué pasa como en situaciones como la del senador Mayur Lapat, que ya hace tantísimos años que es legislador? ¿Cómo se computa esa situación? Bueno, a ver, sería el primer periodo, y como tienen dos, podría inclusive volver a tener otro. Esa sería la situación. Esa sería. Hay que tener en cuenta que no se puede legislar, no solamente eso, no se puede legislar ni para atrás, no, ni con nombre y apellido. No puede ser retroactivo, muy bien, muy bien. Para todos los salteños, sí. No para una persona. Me parece que estoy claro en esto. Muchísimas gracias, Guillermo. Quedamos entonces al constituyente Jorge Soto, convencional. Una de las preguntas que tenemos es: ¿se va a terminar hoy, se va a terminar mañana o vamos a llegar al sábado? Bueno, en principio tenemos acordado entre los presidentes del bloque que empezábamos con el régimen municipal, que es lo que se está debatiendo. Luego de ello vamos a continuar con los despachos de la Comisión de Órganos de Control referidos a la auditoría, y es casi seguro que vamos a continuar en el día de mañana, en horas del mediodía, en principio hasta terminar todos los despachos de las distintas comisiones, es decir, Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Vamos a estar esta noche 22:30, 24, o no hay un tope. No hay un tope, pero bueno, seguramente el presidente va a resolver, digamos, cuando le pone el punto para continuar en el día de mañana. Daniel, te está escuchando el convencional constituyente Jorge Soto. Gracias, César, muy amable. ¿Qué tal, Daniel Salmoral? Interesante esto, ¿no? Recién hablaba con alguno de tus colegas allí y me parece bueno que hayan empezado con aquellas comisiones donde hay mayor consenso, ¿no? Como el tema régimen municipal, y bueno, y de ahí se irá avanzando y se llegará finalmente al de los mandatos del gobernador y el vice. ¿Cree que la oposición va a insistir con esta cláusula transitoria donde se aclare que este será el primer periodo, o como está redactado hasta ahora ya es suficiente? Hay dictámenes de minoría, sí, en los despachos de las distintas comisiones donde, digamos, proponen una inclusión de una cláusula transitoria. Sí. Los dictámenes de mayoría no proponen ese tipo de cláusulas. Se está debatiendo, ¿no? Se está debatiendo los distintos despachos de las comisiones. Empezamos por el régimen municipal. Sí, sí. Seguramente cuando terminen de fundamentar los miembros informantes de los dictámenes de minoría, se va a poner en consideración del plenario y se va a proceder a la votación. Exactamente. Que la última, sabemos que ya está tomada la decisión que no se va a proceder a la jura de la nueva Constitución el día 20 como estaba previsto originalmente, debido a que el gobernador está internado. ¿Hay alguna fecha estimativa que ustedes conozcan por una cuestión médica de cuándo podría estar en condiciones el gobernador de volver a su actividad? ¿A la actividad? Sí. La verdad que desconozco. Lo que sé es que está mejor en su salud. Ajá. Y lo que te puedo informar es que el plenario ya aprobó una resolución por unanimidad que el juramento va a tener lugar el día miércoles 22. Ya está establecido. Bien, eso es lo que concretamente te preguntaba. Desconocía si ya había una fecha. Bien, correcto. De la sesión fue, digamos, propuesto y acordado con los distintos presidentes de bloque la fecha para el día miércoles 22. El juramento, sí, de la Constitución que resulte de estos 2 días de plenario. Sí. Consideramos que el gobernador ya
Ya va a estar en función. Entrar en condiciones sí. de salud para poder asistir y jurar, ¿no? Claro, tiene que ser simbólicamente, ¿no? El primero, luego de ahí seguirán todos los demás, pero simbólicamente le corresponde a él. O sea que, bueno, está la expectativa de que para el miércoles 22 ya esté nuevamente recuperado el gobernador y en funciones. Te agradezco el diálogo, lo seguiremos ya sobre el final de lo que sea. Un saludo a la audiencia, a disposición. Te agradezco mucho, te mando un abrazo.